cánceres en el mundo y que detectarlo a tiempo hay muchísimas posibilidades de cura. Entonces vamos a aprovechar al doctor Razo para que saque pues aquí a relucir ustedes todas sus dudas y que el doctor nos las aclare. Pues muchísimo gusto en saludarles nuevamente y pues aprovechen al doctor. Bienvenidos. Y bueno, voy a permitirme, doctor, leer brevemente su currículum y recordarles que el doctor nos va a hablar acerca de la detección oportuna de cáncer de próstata. Estamos en el marco del Día Mundial de la lucha contra el cáncer de próstata, que fue este 11 de junio. Y muy importante invitar a todos los hombres pues a que presten atención. Si usted es mujer, pues también a que preste atención para que cuide a los hombres de su casa. Y pues bueno, al final tendremos el tiempo para las preguntas y las respuestas, y ya saben que toda esta información queda grabada para que posteriormente ustedes la puedan volver a ver, la puedan compartir y puedan aclarar cualquier duda que les haya quedado. Y bueno, el doctor Razo, él es médico cirujano general y urólogo de mínima invasión, es egresado del Hospital General de Tijuana y del Hospital General de Hermosillo, avalados por UABC y por la Unison, y está certificado por el Consejo Mexicano Nacional de Urología. Doctor, pues muchísimas gracias por compartirnos aquí su tiempo, su experiencia y pues sumar aquí a lo que viene siendo la detección oportuna, la prevención. Le cedo la palabra y arrancamos. Leti, muchas gracias, buenas noches. Celia, muchas gracias por la invitación. Agradezco este espacio que nos otorgan. Y claro que sí, estamos en el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata en el mes de junio. Así fue hace una semana, el 11 de junio se considera el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Y pues saludo a todos los que nos están acompañando en esta ocasión, en esta noche. Y bueno, pues entramos en tema. Sí, adelante. ¿Ok? Bueno, efectivamente el tema de hoy es hablar acerca de la detección oportuna de cáncer de próstata como tal. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de prevención, vamos a hablar del diagnóstico y vamos a hablar un poquito de todas estas cuestiones. ¿Qué es el cáncer? ¿Qué es la próstata? Vamos a iniciar por ahí. ¿Qué es la próstata? La próstata es una glándula que tenemos todos los hombres, las mujeres no lo tienen, solamente los hombres tenemos esa glándula. Esa glándula se encuentra por debajo de la vejiga urinaria, ¿ok? Y prácticamente esa glándula la atraviesa la uretra, que es como una pequeña manguerita que va de la vejiga hasta la punta del pene donde viaja la orina. Esa glándula más o menos tiene un tamaño aproximado o un peso aproximado de unos 15-20 gramos, es el tamaño normal, ¿ok? ¿Cuál es la función de la próstata? Pues prácticamente su principal función es para poder nosotros, los hombres, fecundar a la mujer como tal. Esa es una de las principales funciones. Secreta un líquido que hace que los espermatozoides puedan llegar hasta el óvulo, ¿ok? Y fecundarlo como tal. Esa es la función principal. ¿Qué va pasando con la próstata durante el envejecimiento de nosotros los hombres, el cual más o menos entre los 30 y 40 años los hombres empezamos a envejecer, ¿ok? La próstata empieza a tener cambios, ¿ok? Ahí es donde normalmente hay un crecimiento de la próstata. Entre los 30 y 40 años inicia el crecimiento de la próstata, ¿ok? ¿Qué estimula el crecimiento de la próstata? La hormona que producimos todos los hombres en los testículos, la testosterona. Esa hormona es la que a la próstata la estimula para que vaya teniendo un crecimiento. El crecimiento es muy lento, es muy despacito, se va dando durante los años de que el hombre va envejeciendo, ¿ok? Por eso la mayoría de los síntomas del crecimiento prostático, por ejemplo, lo empezamos a notar alrededor entre los 50 y 60 años. Es cuando empiezan muchos pacientes a notar cambios en su forma de orinar, ¿ok? Pero eso es crecimiento prostático, que ese es un tema diferente, es una patología aparte. Una cosa es que la próstata crezca y otra cosa es el cáncer de próstata, ¿ok? Vamos a ir aclarando eso, ¿ok? Muy bien. Dato importante. Dentro de todos los cánceres en el mundo, el número 1 es el cáncer de próstata.
la principal causa de muerte por cáncer en los hombres en el mundo es el cáncer de próstata. ¿Ok? A nivel mundial. Aquí estamos viendo qué es la próstata. Nuevamente estamos viendo una imagen por ahí. ¿Ok? En esa imagen estamos nosotros viendo, identificando las diferentes estructuras de la región genital. Arriba, en la parte de arriba a la derecha, vemos la vejiga, es donde se almacena la orina. Y abajo, esa pequeña bolita, es la próstata, ahí está marcado. Ahí sale una manguerita hasta la punta del pene, que es donde sale la orina, ¿ok? Entonces, ahí son las diferentes estructuras del sistema genitourinario masculino, ¿ok? Siguiente. Vamos a hablar un poco acerca del cáncer de próstata en México, ¿ok? Es importante saber y decirlo nuevamente, aquí, así como en el mundo, actualmente en México también el cáncer de próstata es el primer cáncer, ¿sí? Es la primera principal causa de muerte en los hombres por cáncer. ¿Okay? Prácticamente al año en México se están detectando cerca de 25,000 a 27,000 casos al año de cáncer de próstata. ¿Okay? De ahí, desafortunadamente, ¿sí? Son más de 7,000 pacientes o personas en México, hombres, que llegan a fallecer por este cáncer. ¿Okay? ¿Cuál es el detalle de todo esto? Que es un cáncer que si se detecta a tiempo, incluso es curable. Esa es la importancia de la detección oportuna. Este cáncer es curable. ¿Okay? Es curable en los inicios tempranos. Desafortunadamente aquí en México, prácticamente solo el 10% del cáncer de próstata se detecta a tiempo, en etapas iniciales, en etapas tempranas, donde el tratamiento es curativo. ¿Ok? El 90% muchas veces ya lo detectamos en etapas un poco más avanzadas. Es tratable, sin embargo ya no es curativo. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a avanzar un poquito. Dentro de estos detalles, ¿alguna pregunta hasta este momento? Yo todo. ¿Vamos bien? Vamos bien. Existen varios factores de riesgo. El principal ya lo dijimos, es la edad. ¿Ok? La edad es el principal factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la glándula entre más años vive, entre el hombre más años vive, pues esa glándula va a tener más oportunidades de empezar a desarrollar un cáncer. Entonces la edad es el principal factor de riesgo. Normalmente ya el factor de riesgo es cuando tenemos arriba de los 50 años. Ahí es donde empezamos a tener, ¿sí? Ya los picos más altos de presencia de cáncer de próstata después de los 50 años. ¿Ok? Sí existe algo que, por ejemplo, algunas razas o etnias, ¿sí? Tienen mayor predisposición, claro que sí. Por ejemplo, personas con ascendencia afroamericana, por ejemplo, es más común en ellos y también es un poco más agresivos cuando se llega a detectar en el caso de los pacientes que tienen ascendencia afroamericana. Lo vemos menos en las regiones asiáticas, por ejemplo, ¿ok? En cuestión de Asia disminuye un poquito la prevalencia, ¿ok? México, si bien no es de los países que más cáncer de próstata en el mundo tiene, pero sí es la primera causa de muerte de cáncer, eso sí, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en México tenemos, sí es marcado los estados del norte del país, ¿ok? Sí vemos mayor prevalencia de cáncer de próstata, vemos más casos, es más frecuente el cáncer de próstata en todo el norte del país, ¿ok? Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Monterrey. Disminuye un poco o se mantiene más o menos una prevalencia estable en el centro del país y es menor en los estados del sur. ¿Ok? ¿Por qué? Pues prácticamente sí tiene que ver algo ahí con prácticamente la dieta. ¿Ok? Dietas altas en cárnicos, las dietas altas en embutidos, en carnes procesadas, se ha visto que sí tiene un impacto. Por ejemplo, aquí los vecinos de al lado, aquí a unos cuantos metros, que tenemos a nuestros vecinos del norte, en Estados Unidos, ellos tienen mayor prevalencia de cáncer de próstata que nosotros en México.
¿ok? Por el tipo de alimentación que ellos tienen. Otro de los factores que por ahí también sí se relacionan un poquito, la obesidad o el sedentarismo, como muchas de las enfermedades Alcoholismo, crónicas, tabaco. el tabaquismo, entonces no es lo principal, pero sí se considera un poquito. Hay que tomar en cuenta los antecedentes familiares. Si bien no es un cáncer 100% heredable, no porque mi papá ya tuvo, yo voy a tener, no es una regla, no porque mi abuelo tuvo, no porque un hermano tuvo, yo ya lo voy a tener, no. Pero sí es un factor de riesgo muy importante. Sí hay que estar monitorizando desde más temprana edad en aquellos pacientes que tienen familiares directos con un cáncer de próstata ya diagnosticados, ¿ok? Sí aumenta el riesgo. No es una regla, que si mi papá tuvo, yo voy a tener, no es una regla, pero sí ahí tengo más riesgo de desarrollarlo. Así es. ¿Ok? Muy bien. Bueno, dentro de los síntomas de alerta, desafortunadamente, como muchos cánceres, el cáncer de próstata no nos va a dar síntomas al inicio. ¿Ok? No hay síntomas. Es asintomático, no duele, no arde, no hay sangrado, no. Al principio no hay nada. No se palpa. Eso es dentro de ya cuando el paciente estamos en las etapas diagnósticas, sí. Sí. Pero el paciente, él no va a sentir nada. Muchas veces el paciente llega a nosotros, ya sospechamos, incluso es un diagnóstico y el paciente a veces no te lo cree porque dice, es que yo no siento nada, yo me siento bien. Entonces sí es un poquito a veces difícil, incluso cuando se hace un diagnóstico, que el paciente pues, él siente que todo va bien, pero pues ya tenemos estudios que nos dicen lo contrario. Exacto. Es lo que decimos de enfermedades silenciosas. Así es, así es. Que nos vemos, nos sentimos bien, pero algo está sucediendo por dentro. Así es. Por eso el 90% de los pacientes muchas veces los detectamos ya en etapas un poco avanzadas. Ese es el problema, ¿ok? Como ya hemos dicho hace rato, cerca del 10% es cuando los detectamos en etapas iniciales. Y los podemos tratar y los podemos incluso curar. Sin embargo, ya ocasionalmente hay algunos síntomas que se van a ir agregando conforme también pasa la enfermedad. Y algunos de estos síntomas a veces también vienen de la mano del crecimiento de la próstata. ¿Ok? Hace rato comentamos que son dos enfermedades diferentes, sí. Uno es el crecimiento de la próstata y otro es el cáncer de próstata. Yo puedo tener cáncer de próstata en una próstata de 15-20 gramos, o sea, de un tamaño normal. Puedo tener cáncer en esa próstata que no está crecida, sí. Y también puedo tener una próstata muy grande, muy crecida, que me está dando síntomas obstructivos. Sí. Y también puedo tener cáncer o no puede haber cáncer. Exacto. ¿Ok? No es que ya la tengo grande, es cáncer. No es así. ¿Ok? ¿Tengo síntomas? Ya es un cáncer. No. No es una regla. Sin embargo, muchas veces vienen de la mano. Es frecuente que sí haya síntomas obstructivos y también puede haber un cáncer. ¿Cómo lo vamos nosotros a hacer el diagnóstico? Ahí es donde entran los estudios de laboratorio inicialmente. ¿Ok? Dentro de los síntomas de alerta que tenemos que nosotros ir considerando, sí, pues inicia un poquito la dificultad para orinar, el chorro más débil, el chorro que se empieza a entrecortar. Yo muchas veces a mis pacientes, cuando llegan conmigo a la consulta, les pregunto así directamente: don fulano, ¿cómo orina? Me dicen, muy bien, doctor, normal. Dije, muy bien. Como cuando tenía 15 o 20 años, no, doctor, no, pues ya no. Me dicen, bueno, entonces no está orinando normal, ¿ok? Lo normal es que orinemos como cuando tenemos 15, 20, 30 años, ¿ok? Si tú ya no estás orinando como cuando estabas joven, a tus 20 o 30 años, algo cambió en tu cuerpo. Si tu forma de orinar cambió, de cuando eras joven a ahorita tus 50, 65 años, pues también algo adentro de tu cuerpo ha cambiado. Y por eso estás orinando de una forma diferente. Entonces ahí hay que estar atentos, ¿ok? Como le digo, el crecimiento prostático por lo general nos va a dar una obstrucción de esa manguerita. Imaginemos la próstata como un pequeño limoncillo. Tengo mi vejiga aquí arriba y esa manguerita lo atraviesa en medio y sale hasta la punta del pene. Cuando esa próstata empieza a crecer, ¿qué pasa con esa manguerita que la atraviesa? Muchas veces nos la aplasta, la aprieta. Entonces, por eso nosotros es que empezamos a ver el chorrito más delgadito.
Incluso algunos pacientes para poder orinar ya no sale luego el chorrito de la pipí. Tiene que hacer un pequeño esfuerzo. Tiene que pujar un poquito para que empiece a salir la orina. El chorro ya no sale grueso, ya no se escucha en la taza del baño así. Ya es, incluso a veces son chorritos. Intermitentes. Intermitencia. Muchas veces la esposa es la que empieza, no, doctor, ya orina bien mal, yo escucho acá que está pujando y nada más escucho los chorritos como caen. Ya no escucho ese chorro grueso que antes escuchábamos. Entonces, esos son síntomas que ya nos hacen pensar en un crecimiento prostático, ya nos hacen pensar en un crecimiento obstructivo. Otro de los síntomas es de la obstrucción, es cuando el paciente empieza a levantarse a orinar en la noche. ¿Ok? Lo normal es que te levantes tal vez una, máximo 2 veces si es que tomaste mucho líquido antes de acostarte. Cualquiera nos puede pasar, ¿no? Pero aquel paciente que se está levantando 3, 4, 5, 8, 9, 10, eso no es normal, ¿sí? Los señores piensan que es normal y dicen, pues yo creo que es normal porque ya estoy viejo. No, algo cambió en tu cuerpo, algo está diferente ahí adentro, por eso estás orinando diferente a como cuando tenías 20 o 30 años. Entonces, ahí esos son síntomas por lo general de un crecimiento prostático que ya nos está obstruyendo el flujo de la orina. Sin embargo, algunas ocasiones ya eso puede llegar al grado de que empezamos a ver sangre al orinar, ¿ok? Ya nos agarra la urgencia de que tenemos que ir corriendo al baño cada ratito. Hay pacientes que me llegan, es que doctor, voy cada media hora, cada hora a orinar en el día. A veces me llegan pacientes ojerosos a la consulta de que es que doctor, me levanto como 10, 12 veces, no duermo ya. Y muchas veces lo lleva la esposa. La esposa, doctor, ya no me deja dormir, ya no me deja dormir. Entonces, así, haga algo, por favor. Bueno, esos son los síntomas que normalmente se relacionan con el crecimiento de la próstata y que ya cuando nos genera una obstrucción. Regresando específicamente al tema del cáncer de la próstata, no nos da síntomas en las etapas iniciales, ¿ok? Y ahí es donde va a entrar los métodos de detección temprana, ¿ok? ¿Cuál es el principal? Y el más sencillo, más fácil de todos, una muestra de sangre. Una muestrita de sangre en laboratorio, el antígeno prostático. ¿Ok? El antígeno prostático usted nos puede decir, es una prueba relativamente sencilla, es una prueba relativamente muy económica. ¿Ok? Y es una prueba que nos va a ayudar a nosotros como urólogos, ¿sí? Detectar oportunamente el cáncer de próstata. ¿Ok? El antígeno prostático es el estudio inicial, ¿ok? Si nosotros encontramos valores del antígeno prostático en sangre por arriba de 4, ya es un factor rojo, ¿ok? Y ahí es donde entramos nosotros. No todos los niveles de antígeno prostático por arriba de 4, no todos son cáncer, ¿ok? Y ahí es donde es un foco rojo que tenemos que ver por qué se está elevando ese antígeno. ¿Ok? ¿Qué es el antígeno prostático? Es una sustancia que solamente se produce en la próstata. No se produce en ninguna otra parte del cuerpo. No se produce en los pulmones, no se produce en el hígado. Solamente se produce en la próstata. Entonces, por eso es tan sencillo hacer ese diagnóstico. Sin embargo, como les digo, no es antígeno prostático arriba de 4, ya es cáncer. Ya llega el paciente todo angustiado, agobiado. Es que me dijeron que ya traigo un cáncer y el paciente llega angustiado al consultorio. Le digo, tranquilo, vamos viendo, vamos por partes. Entonces empezamos a platicar síntomas y de ahí es donde tenemos que hacer algunos otros estudios, ¿ok? Un ultrasonido para nosotros ver cuál es el tamaño de la próstata, ¿ok? Y ahí es donde empezamos a hacer la correlación. Si yo tengo un antígeno, ¿ok? Entre 5, 6, 7 y una próstata exageradamente crecida, puede ser una posible causa del crecimiento de la próstata. Entre mayor tejido tengo de la próstata, entre más grande es mi próstata, también se puede producir un poquito más del antígeno, ¿ok? Pero hay otra causa, por ejemplo, pacientes que traen una infección aguda en la orina, ¿ok? Esas bacterias pueden llegar a la próstata independientemente del tamaño, no la pueden inflamar, no la infectan, no la inflaman, y esa inflamación nos puede ser un disparo del antígeno prostático. ¿Ok? Y está la tercera causa.
un tumor creciendo adentro de la próstata. ¿Ok? Esas son las 3 causas posibles del por qué un antígeno puede estar elevado. Entonces ahí es donde nosotros entramos para hacer ese análisis, ese estudio, hacer el estudio complementario. ¿Ok? El antígeno total, muchas veces nosotros cuando se encuentra entre 4 y 10, ese antígeno nosotros lo consideramos, lo llamamos así, está en zona gris. En zona gris porque está alto, puede ser las 3 razones. Cualquiera de las 3 puede ser la causa del por qué está entre 4 y 10. Está altito, está alto. Entonces ahí entramos y hacemos la revisión. ¿Qué hacemos después de un antígeno prostático? Llega mi paciente a la consulta con un antígeno de 5, 6, 7. Le pregunto cómo está orinando y todo me dice que bien. Yo le pregunto, no, sí, orino bien, no me levanto en las noches, 2, 3 veces en el día. El chorro es grueso, ok, entonces el crecimiento prostático obstructivo muy probablemente no sea. Puede ser que no sea tan grande la próstata. ¿Le arde orinar? No, doctor, no me arde, le hacemos un estudio de orina y está limpia la orina, entonces ahí descartamos una infección, estamos descartando una posible infección y estamos descartando un crecimiento. Ahí ya es como que hay que pensar más en un posible tumor. Ahí el paciente es donde se le comenta la necesidad de hacer una exploración física. Lo que muchos pacientes le tienen miedo, ¿ok? Es en hacer una exploración física a través del tracto rectal, ¿ok? La próstata es una glándula que nosotros la podemos tocar, ¿sí? Si no viene en su totalidad, pero una gran parte de la próstata, ¿ok? Imaginemos que esta es mi próstata y al yo entrar y hacer una revisión, logro tocar gran parte de ella. Al yo hacer eso, lo que busco es sentir zonas duras, ¿ok? La próstata es una glándula suavecita, como si fuera un durazno suavecito, ¿ok? O un aguacate bien madurito, así se debe ser aguadito. Firme, pero suavecito. Si yo al hacer esa exploración siento una zona muy dura, pétrea, ahí muy probablemente hay un tumor, ¿ok? Existen otros estudios, por ejemplo, ya también contamos con un estudio que se llama resonancia magnética de la próstata, ¿ok? En este caso, los ultrasonidos no nos sirven mucho para diagnosticar posibles tumores dentro de la próstata. ¿Nos deja ver el tamaño de la próstata el ultrasonido? Sí, es muy buen estudio para ver el tamaño. Pero cuando nosotros ya sospechamos que hay un posible tumor, existe el estudio de la resonancia magnética de la próstata. Y este estudio sí nos va a dejar ver adentro de la próstata todas sus áreas bien definidas y nos va a decir si hay una zona sospechosa o no. Si solamente es inflamación, solamente es crecimiento, o si ve zonas que sí son altamente sospechosas de cáncer. Esos estudios, tanto como el antígeno, como el tacto rectal y la resonancia, son estudios, todos estos estudios nos ayudan a nosotros para tomar una decisión y decirle al paciente, hay que hacerte una biopsia. El cáncer de próstata no se diagnostica con un solo antígeno. El cáncer de próstata no se va a diagnosticar con un ultrasonido. No se va a diagnosticar con la resonancia ni con el tacto rectal solamente. Es un conjunto de estudios. Todos estos estudios los vamos a hacer para tomar la decisión y ofrecer al paciente hacerse una biopsia. Esa es la única forma de hacer un diagnóstico, con una biopsia. A través del recto se mete un ultrasonido y con una aguja gruesa se le da unos piquetitos a la próstata para tomar pedacitos de la próstata. Esos pedacitos de próstata se mandan al laboratorio de patología, el patólogo los revisa al microscopio y él nos va a determinar si hay o no hay células cancerosas en las muestras que nosotros tomamos. ¿Okay? Ahí es cuando ya se va a hacer un diagnóstico del cáncer de próstata, con la biopsia. Pero todo inicia con un antígeno prostático. Así de sencillo. Así de sencillo podemos iniciar esta detección oportuna. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuándo hacerse los estudios? En aquella ya lo dijimos un poquito, todos los hombres arriba de 50 años son los que tienen un riesgo normal. Entonces, tengo 50 años, hay que empezar a hacerse un antígeno prostático. ¿Ok? Ese es lo que tenemos que hacer. En aquellos pacientes que tienen el antecedente de algún familiar, por ejemplo, o
se le recomienda, por ejemplo, a los pacientes con ascendencia afroamericana, a partir de los 45 años ya también se les dice que se deben de iniciar a hacer sus estudios. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? A los 40 años, por ejemplo, cuando yo tengo antecedentes familiares de 2 o más familiares de primera línea, ya con un diagnóstico, ¿sí? Si mi abuelo, mi papá, un hermano, si son 2, es desde los 40 años. Incluso ya ahorita las guías también nos dicen, si hay un familiar directo, de preferencia desde los 40 años empezar a hacerse su check-up con el antígeno prostático. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo vamos? Sí, pues muy bien, muy bien explicado, doctor, la verdad. Ok. Yo una duda sí, porque nos ha pasado, por ejemplo, ahorita usted mencionaba que puedes tener 4, 5, 6 Ajá. y que no sea cáncer. Así es. Pero también hay veces que puedes tener 3, es duda, que tengas 3 o 2 y que sí sea cáncer, ¿no? ¿En qué casos, o sea, cómo llevar este seguimiento de decir, a ver, ya a lo mejor yo es la primera vez que me hago mi antígeno prostático y me sale 4, ¿no? Vámonos a ese corte que usted comentó. ¿No? Y no me dio cáncer, no fue cáncer. Ajá. Pero porque puede ser que me dio 3 o 2 y que sí sea cáncer. Entonces, ¿cómo medimos, cómo evaluamos esa parte? A mí me salió 2 o 3, es la primera vez que me lo hago. Yo voy a decir, no, pues no tengo nada porque me salió abajo del valor del corte. Así es. Sí, no es absoluto el corte de 4, ¿ok? Es lo más frecuente. Estamos hablando de pacientes arriba de 50 años, ¿ok? 50, 60 años, ahí sí debe ser abajo de 4. Pero, por ejemplo, pacientes más jóvenes, ¿ok? 40, 45 años, si te salen 4, está muy alto. Debe ser menor, ¿ok? Lo ideal es que un paciente de 40 años, por ejemplo, ande en menor de 2.5, menor de 3. Si te sale arriba de eso, hay que hacer un chequeo un poquito, ¿ok? En general, como es un cáncer que existe esa entidad, se llama cáncer de inicio temprano, que es antes de los 50 años. Estamos hablando de un 5-10% de todos los casos que existen, o sea, es poquito, no es tan frecuente el cáncer antes de los 50 años, o sea, relativamente son raros. ¿Ok? Así de que ni mi papá, ni mi abuelo, ni mis hermanos, nadie, y yo tengo 45 y ya me salió en 6, 7, híjole, o me salió en 4.5, pues no es normal, ya está alto. Aunque es muy raro que eso suceda, ¿ok? No es tan común. Pero sí, claro que sí puede haber cáncer en 3.5 antes del 4, casi siempre antes de los 50 años, sí hay que tener cuidadito con eso. Entonces sí puede haber cáncer abajo del 4. Okay. Y ahí ustedes en esos casos se van guiando porque tiene sintomatología el paciente. No, ahí es el antígeno. Sí, pero yo voy a que está el antígeno normal, Ajá. abajo de 4, Ajá. está normal. Ajá. Pero ¿cómo descartan ustedes un cáncer de próstata que esté normal el antígeno prostático? Hay un cáncer. Porque bueno, claro. según yo, doctor, ¿verdad? Puedo estar equivocada. Puede haber cáncer, como lo comentaban ahorita, con antígeno prostático normal. Sí. Puede haber cáncer. Entonces, en esos casos, ustedes, ¿cómo se van guiando para detectar ese cáncer? ¿Cómo van sospechando del cáncer? Porque aunque le salga el antígeno prostático normal, pero porque tiene síntomas el paciente, ¿lo siguen estudiando? ¿Es por eso? Así es, muchas ocasiones estos pacientes tienen síntomas, ¿ok? Sin embargo, hay que recordar que la próstata no todo es el mismo tejido. Sí. No son todas las mismas, no es una bolita de células todas iguales. Imaginemos como ese limoncillo que tiene sus gajitos, que tiene la cáscara, que tiene lo blanquito que tiene el limón, por ejemplo, tiene sus semillitas, o sea, tiene varias partes. La próstata es un órgano, tiene diferentes tejidos. Hay un cáncer que no es tan común, ¿ok? Que es el epidermoide, que ese, por ejemplo, cáncer de próstata no va a elevar el antígeno, pero es muy raro. O sea, es muy raro. Estamos hablando de menos del 1% de los casos. De todos los cánceres, ese es muy raro que se pueda presentar, ¿ok? Porque es un cáncer que nace en un área que no viene de las células,
de la próstata que sí produce antígeno. Sí. Pudiéramos pensar, doctor, de que el antígeno prostático sale alto. ¿En qué porcentaje de los casos de cáncer de próstata encontrados está alto el antígeno prostático específico? En el 99% En el de los 99. cánceres, que son los adenocarcinomas, son los más comunes, o sea, de todos los cánceres que hay en próstata, de todos, el 99% son adenocarcinomas. Sí. Y ese tumor nos eleva el antígeno prostático. Fíjese nada más la especificidad Así es, del antígeno claro. prostático específico. Así Hombres, vean estos datos. Así es. Casi el 100% de los casos de cáncer de próstata se pueden detectar con un simple antígeno prostático específico. Fíjate, es formidable Sí, claro. este dato, doctor. Sí. Formidable. El otro cáncer que es sumamente raro es el único que no va a elevar el antígeno. Pero es muy raro. O sea, no es tan frecuente encontrarlo. Yo que he visto mucho cáncer de próstata, tengo unos 2 o 3 pacientes con ese tipo de cáncer que no eleva el antígeno. Y estamos hablando de miles de pacientes. Sí. Es decir, doctor, que no en todas las visitas hacen el tacto, entonces, ¿verdad? Bueno, anteriormente siempre, en la escuela siempre se decía, a todos hay que hacerles tacto rectal. Sí. ¿Ok? Sin embargo, actualmente, como es tan específico el antígeno prostático, sí es, en mi práctica, yo sí lo dejo un poco más reservado cuando ya tenemos ciertas alteraciones o síntomas. ¿Ok? Si el paciente está completamente asintomático y el antígeno está totalmente normal, ese paciente no es necesario ni forzoso hacerle el tacto. No es necesario ni forzoso. Fíjese, vayan con el médico urólogo, no vayan pensando que van a hacerles el tacto. No, lo hacemos cuando Háganse el antígeno prostático. Y claro. luego también se apoyan con el antígeno prostático libre. Así es. Ahí es donde entra esa elevación que se llama, es donde se encuentra el antígeno en esa zona gris. Sí, sí, sí. ¿Ok? La zona gris es cuando se encuentran niveles entre el 4 y el 10. Y el 10, sí. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nosotros solicitamos el antígeno total y libre y hacemos una correlación, hacemos un cálculo, ¿ok? Para ver ese porcentaje de la relación. Cuando el antígeno libre, ¿ok?, se encuentra por debajo del 20%, la posibilidad de que esa elevación del antígeno es más probable de que sea por un cáncer. No es una seguridad, pero aumenta las posibilidades de que sea por un cáncer de elevación. Cuando el antígeno libre, la relación que hacemos nosotros del libre con el total, sale por arriba del 20%, la posibilidad de que ese aumento del antígeno total sea más bien por un proceso inflamatorio. Una inflamación de la próstata, una prostatitis crónica, una inflamación. Para eso nos sirve a nosotros, ¿ok? Si yo hago una relación, si me anda en 4.5, 5, 6, le pido el antígeno, les damos tratamiento para que empiece a orinar mejor, y muchas veces si traemos datos de infección, damos tratamiento para la infección, damos medicamento desinflamatorio y lo citamos en 30 días. ¿Por qué en 30 días? Porque es el tiempo en que el antígeno prostático se elimina. Si está muy alto, ¿sí?, el exceso de antígeno, por ejemplo, se va a corregir a los 30 días. Si yo lo tomo a los 15 días, probablemente me siga saliendo alto. Pues hay que darle un tiempo para que el antígeno se deseche. Es como el tiempo de vida media del antígeno en sangre. El antígeno que yo tengo ahorita, por ejemplo, mi próstata que está produciendo en este momento, va a andar circulando durante 30 días en mi cuerpo, más o menos, para que nos entendamos. Entonces, si yo ahorita tengo una inflamación en mi próstata y mi antígeno anda en 7, 8 y me lo checo en una semana, pues probablemente todavía me va a salir alto y me voy a espantar. Entonces, ahí cuando nosotros vienen, sabe que vamos a dar un tratamiento, vamos a quitar la infección, vamos a dar desinflamatorio y nos vemos en 30 días con un nuevo antígeno. Ahí sí, por ejemplo, si yo ya sé que trae un antígeno altito, 4, 5, 6, 7 en zona gris, le doy tratamiento y lo voy a ver en un mes. Si ese antígeno se normaliza, ¿ok? Si ese antígeno se me viene a 2, a 3, lo más probable es que haya sido una inflamación solamente. Pero si ese antígeno después de 30 días se mantiene
elevadito, aunque haya bajado un poco, pero se mantiene arriba de 4, es sospechoso de un tumor. Oiga, doctor, yo conozco pacientes de que les sale alrededor de 10 Ajá. el antígeno prostático específico, total. Y tienen años. Sí. Les dan tratamiento y tratamiento y tratamiento y les sigue saliendo alrededor de 10 ¿Algo más? Sí, claro. o más. Claro que sí. Esos pacientes, ¿cuál es su pronóstico? Ok, ahí ¿Qué hacemos? estamos hablando... Y sí, no es claro. cáncer. Y no es cáncer, claro. Pues es lo que quiero Así ver, es. si es sospecha de cáncer o qué. Claro que es sospecha de cáncer, claro que sí. Entonces, esos pacientes que llegan de primera vez, me llega un antígeno de 12, 14, 15, Sí. obviamente que ese paciente va a entrar a protocolo de cáncer de próstata, de detección de cáncer de próstata. Vamos a hacer tacto rectal, le vamos a ofrecer una biopsia, una resonancia, vamos a hacer todos los estudios. ¿Qué pasa? Que muchas veces la biopsia sale negativa. Entonces los pacientes me dicen, doctor, ¿qué sigue? Tranquilo, salió negativa, vamos a seguir vigilando tu antígeno y vamos a ver cómo se comporta. Muchas veces ese antígeno se mantiene así, 15, 16, cada 3 meses los estamos viendo a esos pacientes y lo podemos estar viendo durante años y los pacientes se mantienen ahí entre 12, 15, 13, Sí, 12, sí. 15, 13 y así están. ¿Qué es lo que pasa? Son pacientes con prostatitis crónicas, Ah, ok. ¿ok? Son próstatas con una inflamación crónica que te están manejando niveles altos, ¿sí? De antígeno, porque muchas veces sí son próstatas ligeramente crecidas, Sí. no son unas próstatas enormes, pero tienen un crecimiento un poquito mayor de lo normal. El paciente orina relativamente normal o muy bien, pero el antígeno es tanto. Entonces ese paciente le haces una biopsia. Se le hace biopsia. Sí, se hace biopsia. Se le hace su tacto. Todo. ¿Cómo se va a sentir la próstata en estos pacientes? ¿Blandita o Muchas veces se siente un poquito dura. un Sí, poquito se va a sentir dura? más dura porque estamos hablando de una Ok. inflamación. Pero se le hace la biopsia. Se hace biopsia. Resonancia. Claro. Hay claro que estudiar sí. todo eso para... Si ese paciente trae antígeno elevado, va a entrar a protocolo de cáncer de próstata. Ok. Cuando decimos no hay cáncer, de momento, cuando la biopsia sale negativa y seguimos vigilando el antígeno. Si el antígeno se mantiene Sí. en rangos muy similares, ese paciente lo podemos seguir vigilando. Claro, yo tengo pacientes que tenemos años, 4 o Sí. 5 años, de repente manejaba 9-10, 9-10, 9-10, 8, 9-10, 8 y de repente empieza a ser a 12, a 13, a 14, ¿sabes qué? Hay que hacer otra biopsia. Ah. 3, 4 años después de la primera y ¿sabes qué? Pues está elevándose. O sea, Pero si no va se en eleva, curva si se ascendente. mantiene, Si se también es mantiene, lo igual la lo sospecha. podemos vigilar. Es igual la sospecha. Pero si se empieza a elevar otra vez, hay que hacer una nueva biopsia. Ujú, ujú. Ya ha pasado y vuelve a salir negativa. ¿Cada Mires. cuánto se tiene que monitorear? ¿Cuántos? Normalmente cada 3 meses. O sea, en un paciente que ya le hiciste todo el protocolo de estudio y no se encontró un cáncer, tranquilo, vamos a estar viendo cada 3 meses. Lo vamos a dejar en vigilancia cada 3 meses su antígeno para estarlo revisando. Pero antes de la biopsia, ¿habría que hacer la resonancia entonces? ¿También? Con el tacto rectal, Sí. muchas veces ya un antígeno elevado y el tacto rectal es muy altamente sospechoso. ¿ok? Ok. Hay que considerar que a veces, la resonancia no es un estudio muy económico que digamos, no es tan Sí. barato. Sí. Entonces, pues muchas veces el paciente incluso dice, doctor, pues o me hago la resonancia o junto O me para hago hacerme la biopsia. Entonces, bueno, no siempre se puede hacer Pero todo. lo ideal es hacer- hacerse la claro. resonancia. ¿En qué nos ayuda la resonancia? La resonancia, imaginemos nosotros que tenemos esa naranjita, ese limoncito. Nosotros sabemos que las semillitas están en el centro. O sea, nosotros queremos buscar esas semillitas. Pero imaginemos que en la próstata, esas semillitas que vamos a buscar no están exactamente en el centro, no están en la zona donde siempre Sí. están, sino que están dispersas dentro de la naranja o Sí. del limoncito. Entonces, pues si yo voy a buscar unas semillitas a ciegas, puede ser más difícil que las encuentre con mi aguja y las pique. Pero si yo en la resonancia me hago el estudio de la resonancia de próstata y me dice, ¿sabes qué? En la parte anterior del lado izquierdo, ahí hay una zona bien sospechosa. En la parte de atrás, hacia la parte inferior del lado derecho, ahí hay otra zona. Entonces, ya nosotros al hacer la biopsia, Van más dirigidos. podemos hacemos
En toda la próstata hacemos el muestreo, sin Sí. embargo, podemos hacer lo que se llama biopsia de saturación, Sí. que en las zonas sospechosas damos unos cuantos piquetazos más o Ok. tomamos Sí. más biopsias para aumentar la posibilidad de hacer diagnóstico. Sí, qué interesante. Sí, sí, no es fácil, no es fácil, ¿eh? Sí, porque pasa eso de que, oye, doctor, y la biopsia salió negativa, pero el antígeno sigue alto, sí. Ujú. Entonces, pues seguimos vigilando. Seguimos vigilando. Así es. Entonces, cuando nosotros ya hacemos el diagnóstico, ya nos adelantamos un poquito ahorita, entonces ya avanzamos. Ujú. Supongamos que nuestra biopsia es positiva, ¿ok? Ya hicimos todos los estudios, el paciente lo sometimos a hacerle una biopsia, el patólogo nos da un reporte. Bueno, ¿sabes qué? Efectivamente, encontramos un adenocarcinoma de próstata. Ellos nos van a dar una calificación, por así decirlo, ¿ok? Nos van a dar unos números. Ahí es donde nosotros vamos a clasificar a este paciente en qué estadio clínico se encuentra, ¿ok? Aquí, por ejemplo, también tomamos en cuenta eso de la clasificación, se llama Gleason. Es como la escala que se maneja para hacer diagnóstico. Nos van a dar una calificación, por ejemplo, este paciente salió con un Gleason de 6, un Gleason de 7, un Gleason de 8, un Gleason de 9, un Gleason de 10, ¿ok? Arriba de 6 es cáncer. Los 10, 9 y 8, todo arriba de 8, estamos hablando de cáncer de alto grado de malignidad, alto grado de metástasis. Son cánceres agresivos, ¿ok? Cuando tenemos un Gleason 7, se le denomina cáncer intermedio. Y cuando tenemos un Gleason 6, son cáncer menos agresivos, por así decirlo, o de bajo grado. Se le denomina de bajo grado, mediano grado y de alto grado. ¿Qué es eso? Prácticamente es el patólogo, al revisar el tejido que sacamos, ¿okay? Al microscopio, ellos ven las características de las células. Entonces ellos les dan calificación. La mayoría de las células sí es cáncer y tienen ciertas características, no son tan agresivas, entonces nos van a reportar un Gleason 6, por ejemplo. ¿Sabes qué? Sí vi células no muy agresivas, pero sí vi unas cuantas agresivas. Entonces ya hay 3 más 4, nos van a dar un 7 de calificación. ¿Sabes qué? Todas las células se ven de características muy agresivas, te van a dar un 5 es un 10. Entonces ellos nos dan, en base a las características de las células, es los que nos van a dar esas calificaciones, por así decirlo, y de esa manera nosotros vamos a estadificar al paciente también. Otra forma de nosotros ver el estadio del paciente, en qué estadio se encuentra el tumor, también es con el antígeno. Nosotros tomamos tanto el antígeno como la biopsia, el resultado de la biopsia. Aquellos pacientes que están por debajo de 10 al momento del diagnóstico, por ejemplo, que se hizo un diagnóstico con 5, 6, 7, abajo de 10, y un Gleason 6, estamos hablando de tumores de bajo grado, o de un riesgo bajo de que en el pronto tiempo se haga algo metastásico. Cuando los diagnosticamos entre 10 y 20, el antígeno y el Gleason sale un 7, esos pacientes los denominamos de riesgo intermedio, ¿ok? Cuando ya nosotros diagnosticamos Gleason 8, 9 o 10 o antígenos arriba de 20 al momento de la biopsia, es de alto riesgo de que ya se nos haya salido el cáncer de la próstata. Entonces ahí nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Se hacen más estudios, ¿ok? Para ver si el cáncer sigue dentro de la próstata o ya se nos fue de la próstata a otras partes del cuerpo. Ahí es donde entran los estudios de la tomografía y un estudio que se llama gamagrama óseo, que es donde nosotros buscamos cáncer en los huesos, ¿ok? El cáncer de próstata tiene una preferencia, ¿sí? De salirse de la próstata. Cuando sale de la próstata tiene una preferencia de irse a los huesos. A los huesos. A los huesos, principalmente en columna, costillas. Entonces, muchas veces cuando el paciente llega con antígenos muy elevados y ya traen dolores de espalda y eso, muchas veces ya hablamos de un cáncer metastásico. Por ejemplo, un antígenos arriba de 100, ya es prácticamente casi con un antígeno arriba de 100, nosotros sabemos que ese paciente va a tener metástasis.
Sí. en hueso y tal vez en alguna otra parte. Desafortunadamente nos han llegado antígenos de 10,000, o sea, Dios santo. así es, pacientes que a pesar de todos los síntomas, pues nunca no hicieron nada, ¿no? Y ya cuando se hace el diagnóstico, pues está totalmente Invadido. diseminado el cáncer, así es. Entonces, pues ahí nosotros es lo que vamos haciendo, pero pues lo ideal es encontrar todo esto en las etapas iniciales. Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Opciones de tratamiento. Las opciones de tratamiento, por ejemplo, en cáncer, aquí en México sí es a veces difícil poder tener el seguimiento de los pacientes. ¿Ok? Muchas veces el paciente, no todos los pacientes tienen el apego de estar cada cierto tiempo estarse revisando. Tú le dices, oye, ven en un mes y de repente vienen un año. Si es que va. Si es que regresa. Si es que va. Entonces, Si es que la esposa lo convence. Pero bueno, dentro de las opciones de tratamiento, sí tenemos, por ejemplo, en estadios iniciales, ¿sí? Antígenos bajos, Gleason 6, Gleason 7, Gleason incluso 8, pues son pacientes que los vamos a tratar, ¿ok? La mejor opción de tratamiento, realmente la mejor opción de tratamiento sí es la cirugía, ¿ok? La cirugía. La cirugía que hacemos nosotros en la cirugía de un cáncer de próstata, cuando todavía está en etapas iniciales, ¿sí? Tenemos que ir a quitar toda la próstata, ¿ok? Anteriormente las opciones solamente era cirugía abierta, tendríamos que abrir, ¿sí? Bajar vejiga, quitamos toda la próstata y hay que volver a unir la vejiga a la uretra, ¿ok? Y la próstata tiene que salir completita, toda completa, ¿ok? Actualmente ya hacemos mucha cirugía laparoscópica, que es la cirugía de mínima invasión, a través de unos pequeños orificios, uno en el ombligo y unos pequeños orificios en el abdomen. Podemos nosotros hacer lo mismo que en la cirugía abierta, ¿ok? Pero al hacer mínima invasión es menos dolor, muchísimo menos estancia hospitalaria, muchísimo menos sangrado, Sí. ¿ok? Riesgo. Mucho menos riesgo, Sí. claro que sí, porque al haber menos sangrado, Claro. ¿ok? Menos tiempo en quirófano. En general, sí, la cirugía de mínima invasión es excelente. Y también tenemos actualmente la cirugía con robot, ¿ok? Así es, entonces son técnicas que ya prácticamente se realiza bastante, realizamos bastante ese tipo de cirugías y a los pacientes les va bastante bien en general, ¿ok? Sí. En general les va bien, muy bien. La mayoría de los pacientes logran incluso curarse del cáncer de próstata cuando estamos en etapas iniciales, ¿ok? Como dijimos hace rato. Algunos pacientes, desafortunadamente, cuando ya están en etapas más avanzadas, ¿ok? Cuando ya los encontramos en etapas metastásicas, ya no tiene mucho beneficio hacer una cirugía, ¿ok? Son casos muy especiales donde todavía podemos considerar una cirugía en etapas avanzadas iniciales, pero por lo general ya no tiene un beneficio porque la cirugía como tal, ¿sí? Tiene secuelas como cualquier tratamiento, ¿ok? Por ejemplo, muchas veces nos tomamos una pastilla y nos da efectos adversos, muchas veces, ay doctor, la pastilla me dio mucho mareo, ay doctor, la pastilla me da mucha náusea. Entonces, pues los medicamentos, es un tratamiento, nos puede dar efectos adversos, ¿ok? Efectos secundarios. Pues la cirugía es igual, es un tratamiento. Y pues imagínate, si una pastilla te puede dar malestares o molestias, imagínate una cirugía donde vamos a hacer cortes dentro de tu cuerpo, pues obviamente que va a haber secuelas, ¿ok? ¿Cuáles son las secuelas más comunes de la cirugía de cáncer de próstata? Pues una de ellas es de que desafortunadamente se le llega a lastimar un poquito el músculo, que es el que hace que retengamos la orina, ¿ok? El músculo que nosotros cuando orinamos es el que relajamos para que salga la pipí y cuando ya queremos ya queremos parar, pues también ese músculo se lastima un poco, ¿ok? La mayoría de los pacientes, días, semanas, algunos meses después, la gran mayoría, afortunadamente, de nuestros pacientes, la mayoría de las semanas recupera la continencia urinaria, ¿ok? Pero obviamente si es un proceso de que hay que hacer ejercicios y bueno, los procesos, los pacientes se desesperan, los pacientes muchas veces quieren que me opera hoy, mañana me voy a mi casa y como si nada hubiera pasado. Estamos hablando de un cáncer. Entonces es una cirugía
aunque la hacemos a través de unos hoyitos muy chiquititos, la cirugía es muy Sí. grande, se opera la Sí. mitad de tu abdomen en la parte inferior. Sí. Entonces, pues, es imposible que no haya efectos Claro. secundarios, ¿ok? Así es. Y desafortunadamente otras de las secuelas de la cirugía, por ejemplo, es de que los nervios, ¿sí?, que van hacia el miembro, hacia el pene, que son los nervios que estimulan la erección, se lastiman. Entonces también el paciente va a experimentar un grado de disfunción eréctil después de la cirugía. Desafortunadamente sí pasa, ¿ok? Lo hagas con robot, lo hagas con forma laparoscópica o abierta, muchos pacientes es un riesgo que se tiene que tomar. Entonces, si el paciente ya tenía una disfunción eréctil severa, pues va a ser más severa. Si no tenía, puede ser que quede con un grado de disfunción eréctil. Entonces, desafortunadamente, los tratamientos todos tienen efectos adversos. Sin embargo, yo creo que la cirugía es curativa. La cirugía, los efectos secundarios, pues muchas veces se van a resolver con los días, ¿ok? Y las semanas. Entonces, yo creo que es una muy buena opción de tratamiento. Otras opciones de tratamiento, por ejemplo, cuando los pacientes ya su condición física, ¿ok? Por ejemplo, un paciente que tiene cáncer de próstata, lo diagnosticamos, pero el paciente, por ejemplo, tiene una cardiopatía muy severa, que probablemente la cirugía no sea la mejor opción para él, que tenga otras condiciones médicas que le hagan su cirugía demasiado riesgosa, entran otras opciones, como por ejemplo la radioterapia, ¿ok? La radioterapia es efectiva, sí es efectiva, pero bueno, hay que entender que es un tratamiento donde vas a ir a darle radiación a la próstata. Desafortunadamente, pues también se afectan los demás órganos que están a un lado. Claro, La vejiga, el recto, entonces son órganos que sufren lesiones por la radioterapia. Sí. Se lastiman muchísimo más que en la cirugía. En la cirugía te enfocas en la próstata y evitas lastimar la vejiga y evitas lastimar el recto, cosa que la radioterapia no va a discriminar. Ella va a entrar de aquí, va a salir en la parte de atrás de tu cuerpo y pues va a quemar todo lo que está en medio. Te quita lo malo, pero pues también Así afecta es, lo bueno. Sí, a algunos pacientes les va muy bien, algunos batallan mucho después de la radioterapia. Así es. Y es complicado el manejo, la verdad. Ya en pacientes cuando están en etapas más avanzadas y que ya sabemos que ni con cirugía los vamos a curar, por ejemplo, pues ya los pacientes inician terapias hormonales. Como les dije hace rato, ¿qué estimula a la próstata? ¿Qué alimenta la próstata? La hormona del hombre, la hormona que producimos en los testículos, que es la testosterona, efectivamente. Eso es lo que hace que la próstata siga creciendo, eso es lo que el cáncer siga creciendo, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, al yo dar un tratamiento para bloquear el efecto de la testosterona en el hombre, pues eso va a hacer que el cáncer se detenga, ¿ok? Se detenga de forma parcial, total, por un tiempo, ¿ok? Pasan muchos años donde el cáncer se detiene, el antígeno baja bastante y se mantiene el cáncer ahí como congelado, ¿ok? Usamos dos tipos de medicamentos, uno tomado y el otro que es inyectado. El inyectado, ¿qué vendría siendo? El medicamento inyectado es lo que nosotros llamamos castración química, por ejemplo. Antes de que llegaran estos medicamentos, una opción del tratamiento era en los testículos sacábamos el tejido que produce la hormona, que produce la testosterona. No se quitan los testículos al 100%. Se abre el testículo como tal y se saca una parte del tejido, que es lo que produce la hormona, y listo. Los pacientes quedan con toda su región genital prácticamente normal, simplemente los testículos los van a hacer un poco más pequeños. Y bueno, eso se hacía anteriormente también, ¿ok? Es parte del tratamiento, pero ahora ya hay medicamentos que hacen lo mismo, tienen el mismo efecto prácticamente, ¿ok? Van a hacer que los testículos dejen de trabajar. No van a producir testosterona, de esa manera vas a eliminar el alimento que le hace que tu cáncer siga creciendo. Eso es lo que hace el tratamiento hormonal en el cáncer de próstata, ¿ok? Una pastillita tomada, esa pastillita tomada lo que hace es que va y se le pega al tumor para que la testosterona que anda en la sangre no llegue, no se le pegue a la célula maligna y no siga creciendo. Pero esa testosterona anda ahí.
Entonces yo tengo que quitarle el alimento a la célula. ¿Y cómo lo hago? Pues cerrando la fábrica. ¿Sí? Quitándolos, Claro. quitando el tejido que produce la hormona o dando un medicamento que no haga que no trabajen los testículos y produzca testosterona. De esa manera bloqueamos el cáncer, de esa manera lo congelamos, ¿ok? Desafortunadamente, muchas ocasiones, después de varios años, el cáncer llega a mutar, ¿ok? Desafortunadamente el cáncer de próstata, a pesar de que sea un tratamiento bueno y que al principio funcionó muy bien el tratamiento de bloqueo androgénico, muchas veces, hablamos de los 10 años aproximadamente, entre 5 y 10 años, algunos pacientes ya empiezan a tener elevaciones del antígeno a pesar de que se toma el medicamento porque el cáncer llega a mutar, ¿ok? Cambia el cáncer y a pesar de que tú des el tratamiento bien, va a llegar un momento en que otra vez se va a reactivar, ¿ok? Desafortunadamente, el bloqueo androgénico no es la solución al 100%. Entonces ese paciente va a evolucionar después de algunos años de estar bien, pues otra vez el cáncer se va a reactivar. Y ahí es donde pues ya entran algunas veces las quimioterapias para ir disminuyendo el avance, que no sea tan rápido, pero desafortunadamente pues no siempre se logra hacer eso. Sí. ¿Ok? Bueno. ¿Qué hacer para prevenirlo? Bueno, pues ya estuvimos hablando acerca de eso. A fin de cuentas, ¿cómo lo prevenimos? Pues con hábitos saludables, ¿ok? Comer sano. A fin de cuentas, muchas de las enfermedades que tenemos o que padecemos, pues vienen de los estilos de vida, ¿ok? De la dieta, ¿ok? Desafortunadamente, pues México somos uno de los principales consumidores de refrescos, no vamos a decir marcas, pero sí, desafortunadamente, y bueno, la prevención, pues es importante, la dieta saludable, tomar agüita, mantenernos bien hidratados, ¿ok? Hacer ejercicio de forma regular, ¿ok? A nadie nos hace mal hacer el ejercicio de vez en cuando. Evitar lo que ya sabemos, principalmente el tabaco, que tiene efectos en otros tipos de cáncer, el alcohol. Y bueno, la revisión médica, ¿ok? La revisión médica, el acudir. Así como lo dijimos, así como ya lo platicamos, un simple análisis de sangre que nos va a quitar 20 minutos, media hora, si acaso, si lo hacemos una vez al año. 5 minutos. 5 minutos. Doctor. En 5 minutos En ahí 5 minutos siente, ya tomamos la Y muestra. le tomo la muestra. Y le mandamos el resultado ya y por... a su casa, por WhatsApp. Entonces, un estudio que nos va a quitar 5 minutos una vez al año nos puede ayudar a prevenir esto. No a prevenir a no tenerlo, pero a hacer una prevención, una detección oportuna, ¿ok? Donde es un cáncer que se puede curar al 100%. Tenemos pacientes que están 5, 7, 8, 10 años después, los seguimos viendo, los seguimos saludando, sigue viniendo doctor. Digo, mira, ya pasaron 5 años, tu antígeno sigue en ceros, prácticamente podemos decir que estás curado. Entonces el paciente, oye, doctor, pues yo quiero seguir viniendo a saludarlo al menos una vez al año. Perfecto, adelante, lo seguimos viendo y seguimos platicando con ellos y pues están muy contentos. Y ahí están. Y ahí están los pacientes, 10, 15 años después, ahí siguen, ¿no? Pero bueno, tomaron una decisión, tomaron la opción de atenderse, de cuidarse, de hacer sus análisis a partir de la edad. Entonces, bueno, hay que realizarnos el antígeno prostático. Exactamente. A partir de los 50 años, todos, a partir de los 50 años es necesario hacernos un antígeno prostático. Y bueno, aquellos, ya lo dijimos, en aquellos hombres que tengan familiares, papá, hermanos, familiares cercanos, a partir de los 40 años hay que empezar a hacerlo. Y si no tenemos ningún familiar y no tenemos ningún síntoma, podemos empezar a partir de los 50. Antes, si ya traemos alguna molestia, algo raro, pues hay que acudir con el médico. Exacto. Fíjese que ya ve que todos los hombres son muy cuidadosos en tener agendado cuándo le toca el mantenimiento al carro. Que ya le toca esto, que le toca el otro. No, hombre, puntualitos ahí. Y ellos, algunos, su motor, ¿cuándo lo revisan? Entonces, pues hay que checarnos, ¿verdad? Así es, así Queremos conocer a los nietos, ver crecer a los hijos. Claro, así es. De forma saludable, claro. Porque si vamos a estar ahí ya todos enfermos. Sí. Pues, bueno. Leti. Doctor, tenemos 5 minutos para preguntas. Sí, claro. Rapidísimo, aquí este es del crecimiento prostático.
Pero nos preguntan a qué se debe el crecimiento de próstata y si operan a una persona, ¿por qué vuelve a crecer la próstata? Ok. Es por el método de cirugía. O sea, es el tipo de cirugía que se realiza. ¿Ok? Digo, ese es un temita un poquito aparte y diferente. ¿Ok? Como les dije hace rato, el cáncer de próstata, cuando es un cáncer de próstata y se detecta, debemos de quitar toda la próstata, toda, completa. ¿Por qué? Porque el cáncer es multifocal, ¿sí? Muchas veces los estudios nos van a decir, se ve una zona sospechosa, 1 o 2 puntitos sospechosos, pero cuando ya se quita y el patólogo lo revisa, resulta que no eran 2, eran como 15 puntitos. Los que se observaban en los estudios eran los tumores más grandes, por lo general, pero había muchos más pequeños que ya estaban ahí. Por eso no se quita parte de la próstata cuando es cáncer, se tiene que quitar toda. Yo a mis pacientes les comento, imagínense que en el cáncer de próstata, imaginemos como si fuera el árbol y la próstata una naranja. En el cáncer de próstata yo lo tengo que ir a cortar desde la ramita, con un par de hojitas, toda la patita donde viene la naranja y toda me la tengo que traer completita, ¿ok? Eso es cuando es cáncer. Cuando es crecimiento, ¿ok? No abrimos, bueno, ya no se abre, ¿ok? Anteriormente la cirugía también era abierta. Abrían para sacar lo que había crecido. ¿Qué es lo que crece en la próstata? Imagínate ese limoncito que fue creciendo y se hizo una lima y luego llegó a ser una naranja. ¿Qué es lo que creció? Los gajitos, la parte interna, ¿ok? Que en este caso, en próstata nosotros lo conocemos zona de transición. Es la parte de la próstata que va a crecer. Entonces, pero así para que nos entendamos un poquito y las personas que nos están escuchando nos entiendan, imaginen que lo que crece son los gajitos. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos cirugía de crecimiento prostático, lo que vamos y resecamos es los gajitos. ¿Ok? Vamos. La cirugía que se realiza desde hace 40, 50 años, que es la resección del adenoma prostático, es la resección de ese tejido crecido. Imaginemos que esa naranja, yo me meto con una camarita y le voy raspando. Y le hago un túnel. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría mi naranja si no me le hago un túnel? Pues queda un hoyo donde ya el paciente puede orinar, pero va a quedar pedacito, todo eso puede quedar pedacitos del gajito, y esos gajitos con los años van a volver a crecer y nos van a volver a obstruir. Dependiendo del paciente, 5, 8, 10 años después de una cirugía, puede volver a tener síntomas y puede volver a haber crecido la próstata. Pero es por ese tipo de cosas que con ese tipo de aparatos, que eran los que contábamos anteriormente, lo único que hacíamos era dar un raspado. ¿Ok? Era entrar y raspar. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros? ¿Ok? Nosotros ahorita ya aquí en México, aquí en Tijuana, estamos realizando una cirugía, realmente es la cirugía láser. ¿Ok? Que se llama OLED. ¿Qué hacemos en la cirugía OLED? Lo que hacemos es, imaginemos que tenemos esa naranja, nos metemos con la camarita y ya no voy a irme hasta el fondo y empezar a raspar, no. Yo llego a la punta de y empiezo con el láser a despegar los gajitos de la cáscara. Despegando de la raíz, ¿ok? Así, imaginemos que yo me meto y voy despegando con un láser los gajitos de la cáscara. Y todos esos gajitos los agarro y los aviento dentro de la vejiga en el momento de la cirugía. Cuando ya los despego todos, los aviento a la vejiga y a través de la misma camarita que yo tengo, de un mismo tubito, meto una camarita y un aspirador que tritura esos pedazos. Todos los gajitos los voy a hacer pedacitos y los saco todos y los aspiro. ¿Qué pasa? Que yo ya dejo mi próstata, mi cáscara limpia, ya no dejo gajito, ya no dejo ese tejido que es el que crece, ya no va a volver a crecer la próstata. Entonces, la cirugía láser OLED es la mejor opción para que tú en una sola cirugía te quites de problemas de crecimiento de próstata. Ya saben, hombres. Pero esa es cirugía cuando no es cáncer. Es cuando muy es común. crecimiento Cuando es prostático. solamente crecimiento, cuando ya descartamos cáncer. ¿Ok? Entonces, porque sí hay mucha confusión. Sí es cierto, hace rato lo platicábamos. La gente piensa que es que a mi compadre me lo operaron y le fue bien mal. Pero muchas veces no saben qué cirugía fue la que se realizó. Puede haber sido cáncer de próstata.
Sí, ¿ok? Y no es lo mismo cuando es solamente el crecimiento prostático. La verdad, los pacientes que hemos operado de OLED, prácticamente todos están encantados. O sea, eran pacientes que me decían, ay, doctor, antes me levantaba 8 o 10 veces a orinar. No, hombre, ahorita el otro día, o sea, hablamos de semanas después de la cirugía. Me dice, doctor, ayer me dormí de corrido. Hace años que no sabía lo que era dormir de corrido. Entonces, muy contentos después de la cirugía, la mayoría de los pacientes. Pues justo hay otra pregunta sobre la dificultad de orinar. Dice, si se presenta solo durante la noche, ¿debe considerarse como un síntoma? Claro, claro que sí, Ok. claro que sí. Otra pregunta, ¿tomar de por vida la tamsulusía es recomendable o existe alguna limitación? La tamsulosina, el medicamento se llama tamsulosina. Ah. Ese medicamento, imaginemos, es un medicamento que hace que la próstata se relaje. Imaginemos que la cáscara está como dura, tiesa, ¿ok? Y la tamsulosina hace que se relaje esa cáscara. Si yo tengo una manguera que atraviesa la próstata en medio y le quito, hago que se relaje la cáscara, ¿qué va a pasar con la manguera? Pues se va a apretar menos. Por eso cuando los pacientes la toman, nota que el chorro de la orina es más grueso, porque es como que relaja su próstata por dentro, ¿ok? Sí. La próstata también tiene algo de músculo, Sí. ¿ok? Entonces ahí esa parte de la próstata se relaja, el paciente nota que orina mejor, ¿ok? El tomarla durante mucho tiempo, los medicamentos para crecimiento prostático, como la tamsulosina, dutasteride o finasteride, que esos son para que disminuya el crecimiento, ¿ok? Para que detenga el crecimiento de la próstata, realmente son calmantes. Son calmantes del problema del crecimiento. Es como me duele la cabeza, me tomo un medicamento para el dolor. Me duele la cabeza y me tomo un medicamento para que no me duela. Pero, ¿por qué me está doliendo? Claro. Pero no está curando la No está enfermedad. curando. raíz. Eso es Se lo que está voy. tomando la aspirina nomás. Así para es. el dolor. La tamsulosina, dutasteride son calmantes de la enfermedad, ¿sí? Alivian los síntomas de la enfermedad. Ok. No va a hacer que tu próstata se Sí. vaya a hacer chiquita y vaya a regresar a los 10, 15 gramos como cuando tenías 20 Eso años. no lo va a lograr. No lo va a lograr. ¿Y es riesgoso ese medicamento también, doctor? No es ¿Tomarlo de riesgoso. por vida? No es riesgoso tomarlo de por vida. Algunos pacientitos llegan a veces no tolerarlo, ¿ok? Algunos pueden sentir, es común en aquellos pacientes que lo toman, por ejemplo, tiene dos cosas ahí frecuentes. Uno, algunos pacientes se marean mucho, ¿ok? Hay que tener cuidado. Algunos pacientes, incluso, con pacientes grandes de edad, algunos se pueden marear, a veces se levantan en la noche y se marean y pues hasta pueden caerse, ya se Sí. fracturan una pierna, Sí. ¿ok? Entonces, y algunos de las quejas de los pacientes que toman Sí. tamsulosina es que notan que durante el acto sexual, Sí. ¿sí? Al tener un orgasmo, no eyaculan. Pero es normal porque se relaja la próstata, se relajan los músculos y por eso el semen no sale expulsado. Oiga, Yo les digo, no doctor, se preocupen, no van a quedar Sí. embarazados, no se preocupen. y tomar ese medicamento podría enmascarar un cáncer, porque si disminuye los síntomas, es como quien, según para la cabeza que le duele, toma una pastilla pero se está enmascarando. Así es. O una apendicitis que le duele mucho y para el dolor se están enmascarando. ¿Aquí puede suceder lo Claro mismo? que sí. Delia hizo una pregunta, muy, muy buena pregunta, la verdad. Sí, efectivamente. Desafortunadamente me ha tocado mi consulta que algunos médicos generales llegan a recetar medicamentos como la finasteride, la dutasteride. Hay que tener cuidado con esos medicamentos. No porque te vayan a hacer un daño, sino que porque pueden favorecer eso, nos pueden enmascarar. Ok. Esos medicamentos, sí, cuando tenemos más de 3, 4, 6 meses tomándolo, ¿ok? Por lo general el antígeno lo disminuye, ¿ok? Sí. Al hacer el estudio en sangre nos puede salir mucho más bajo. Nosotros como urólogos ya sabemos, si el paciente lleva, ¿sí? 6 meses o más tomando dutasteride, finasteride, el resultado que estamos viendo nosotros lo tenemos que duplicar. Es el real, ¿ok? Si el paciente, no sé, el paciente traía 6 de antígeno, van a ver con el médico general, les da tratamiento y bien contentos porque les bajó a 3.5. ¿Ok? Y ahí se mantiene y luego llegan y oiga, pues es que ya ando en 4 otra vez.
pero está tomando ese medicamento, no es un 4 real, es un 8. Exacto. Oye, ya me subió a 5. Híjole, mala noticia, no es un 5, es un 10. O sea, sí nos enmascara Nos el enmascara. resultado del antígeno prostático, Así no la es. tamsulosina. El medicamento que son los inhibidores de la 5-alfa-reductasa que se llama dutasteride o finasteride. Esos tienen efecto sobre la próstata que hace que disminuya el crecimiento de la Sí. próstata, pero tiene ese efecto sobre el antígeno prostático. Sí. Muy bien, doctor, pues ya nos fuimos de más, ya ve que íbamos a hacerla según nosotros. En media hora. en Muy media rápido. hora, así es. Le agradezco de nuevo por su tiempo. La verdad me quedó súper claro muchas cosas que a pesar de que nosotros pues estamos constantemente en este tema, me encantó cómo lo explicó, creo que quedó muy, muy claro. Y también quiero agradecer, estamos de hecho aquí dentro de Hospital Premier, a todos los miembros aquí del hospital que nos facilitaron. Aquí estamos haciendo una transmisión. También, doctor, que nos diga usted dónde consulta, dónde podemos contactarlo, por favor. Yo me encuentro aquí en el Centro Médico Premier también. Mi consultorio está aquí en el 6º piso, en el consultorio 613. Aquí podemos atenderlos y el número de teléfono del consultorio es el 664-670-3199. Así es que recuerden que queda grabada toda esta información. Cualquier duda, comentario lo pueden hacer ahí y nosotros también pues se los hacemos llegar aquí al doctor para que lo contacten. De nuevo, muchísimas gracias y los esperamos en nuestro próximo DB Live con temas de mucho interés para toda la familia y el cuidado de la salud. Sí, pues muchísimas gracias, No, doctor. gracias a ustedes. Estuve encantada desde que dijo la primera palabra hasta que dijo la última palabra. La verdad, la explicación fue para que cualquier persona Sí. en cualquier nivel educativo lo entienda. Sí, claro. Entonces, la verdad que sí, nos encantó y nos disipó muchas dudas de las que teníamos, la verdad. No, aprendí muchísimo sobre cáncer de próstata esta noche. Y pues muchas gracias también al doctor Manuel Rocha por facilitarnos estas instalaciones del Hospital Premier. A todos ustedes que nos acompañaron, sigan, vamos a estar cada mes como siempre trayéndoles más información para que cuiden su salud. Y buenas noches, hasta luego.